Bueno, después del análisis de Beatriz Arlo, vamos a tratar de entender qué puede pasar de aquí en más, a dónde va a ir a parar esa plata, cómo son los controles, los inexistentes controles de la obra pública, como estamos viendo. Ellos dos son dos grandes expertos en temas de lucha contra la corrupción. Manuel Garrido fue fiscal especializado en esto y dirige el Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad San Andrés. Buenas noches, Manuel. Hola María, ¿cómo estás? Y Natalia Bolosín, experta en control de corrupción. ¿Cómo va? Bien, buenas noches. Manuel, vos trabajaste muchos años en la Fiscalía Anticorrupción. ¿Te imaginaste alguna vez una cosa de estas características? La verdad que es sorprendente que a diferencia de lo que ocurre usualmente en una investigación en donde los órganos de control o la justicia va detrás de buscando los hechos, acá el imputado se mete por la ventana en el juzgado, o sea, es al revés. Digamos, Claro. la justicia estaba mirando para otro lado y se topa, se enfrenta con algo tan grotesco, tan insólito como lo que ocurrió con José López, ¿no? Claro, vos sabés que decía el fiscal Federico Delgado cuando lo entrevisté en mi programa de radio eso. Dice, bueno, la verdad es que es frustrante porque finalmente, caso La Rosadita o esto, la justicia se choca contra la evidencia, como que no es que es fruto de la investigación del Poder Judicial. Hacía 8 años que lo investigaban a López, pero ¿qué pasa, Natalia, que no se puede avanzar con las causas de corrupción aquí en la Argentina? Bueno, es una cuestión, digamos, general en cuanto a que los hechos de corrupción son difíciles de probar porque básicamente ocurren en situaciones de clandestinidad, pero la Argentina tiene algunas particularidades en términos de su proceso penal que dificultan esto aún más, ¿no? Básicamente tenemos un código inquisitivo que, bueno, Manuel lo sabe muy bien porque lo ha sufrido. En general, quienes investigan corrupción tienen muchos problemas para avanzar porque es un código lento, engorroso y demás. Por otra parte, también hay que decirlo, hay situaciones personales de operadores judiciales que no quieren avanzar. Sí, claro. Y esto es importante Hoy le decirlo. preguntaron, viste, a Macri en Colombia por el tema de la ley del arrepentido, ¿no? Porque uno quiere saber de dónde viene esa plata, o sea, qué empresario le pagó la coima también. Claro. Y Macri duda ahí, me parece. Hay una cosa, Pichetto, uno lo escucha a Pichetto decir, bueno, a los expresidentes no hay que tocarlos, no, y no lo había dicho Pero un bueno, poco. a ver, digamos, a diferencia de lo que ocurre con otros delitos en donde está previsto el mecanismo de la reducción de penas para los arrepentidos, como ocurre con la trata, el secuestro, el lavado, bueno, justamente en el tema de corrupción, todos tienen dudas, empiezan a patear la cuestión para adelante porque, bueno, lamentablemente las causas de corrupción van a afectar a políticos, que son los que tienen que tomar la decisión de introducir esto en la legislación argentina, y a empresarios, que además, bueno, justamente en este momento histórico, los empresarios también están ocupando el poder político, con lo cual, digamos, yo creo que frente a semejante escándalo es probable que esto funcione como un disparador de que finalmente, después de tanto tiempo, se introduzca la figura de arrepentido para los casos de corrupción. Si no, esto va a terminar en una condena por enriquecimiento ilícito, como ya ocurrió con la ministra de Economía, que nunca se supo, Micheli, que fue condenada, por supuesto, salvando la distancia por el monto de lo que se... Pero ahí también Pero entró... fue peor, porque fue por encubrimiento agravado de una operación, una maniobra financiera, una cosa, ni siquiera fue por un delito contra la administración pública. Claro, pero hubiera podido terminar también en una condena por enriquecimiento ilícito, porque era dinero que tampoco había incluido en su declaración jurada. ¿Qué tema con el cash, no? Esa cosa que aparece el efectivo, bueno, evidentemente toda la economía en negro pasa por el efectivo, ¿no? Es interesante porque el GAFI tiene digamos, en general señala que las operaciones de corrupción, cuando se lava dinero de la corrupción, de la gran corrupción, que es por montos muy, muy altos, por lo general no aparece dinero en efectivo. El dinero en efectivo siempre sirve para romper con el rastro de papel, pero a la vez es más peligroso porque cada vez que recibís dinero en efectivo de un soborno o lo que fuere, tenés que generar una serie de procedimientos muy engorrosos y atravesar el sistema de prevención de lavado para insertarlos en la economía formal. Sin embargo, en Argentina ocurre esto que es como llamativo. Los funcionarios tienen esta tendencia de preferir tener el cash. Se ve que no les resulta tan difícil insertarlo en la economía. Sí, bueno, el cash es lo que saltó. Tampoco sabemos si, bueno, digamos, qué porcentaje de todo lo que tiene es esto que lo encontraron el otro día. Si tiene escondida plata afuera, si tiene más dinero en efectivo en otro lugar. La verdad que lo que tenemos puede ser apenas la punta de un iceberg.
Claro, ¿y qué pasaría? Pero sí, 9 millones de dólares, da la sensación de que alguien que va a tirar un convento 9 millones de dólares, un monasterio, que ya no sabemos ni qué es, tiene muchísimo más dinero, que era una plata que no le entraba Esa en la alguna... tenía encima. Claro, Esa la tenía ese es- encima para los gastos, para Corriente, frente a cualquier eventualidad. Ahora, ¿qué haces con esos 9 millones de dólares? ¿Ahora dónde van a parar judicialmente? Bueno, es interesante. Por ahora, digamos, ahora están en el Banco Provincia porque fueron afectados inicialmente a la causa que tramitó en la provincia. Ahora que Se suma a nosotros Fernando Sánchez, diputado de la Coalición Cívica. Buenas noches. Hola, ¿Cómo están? ¿Cómo va? Estamos viendo a dónde va a parar la plata de estos 9 millones de dólares. ¿Qué se hace? Ahora que el juez provincial declinó la competencia y va a asumir directamente la competencia el juez Rafecas, lo que probablemente ocurra es que ese dinero sea afectado a la causa por enriquecimiento ilícito y se deposite en el Banco Nación durante el transcurso del proceso. Eso va a ser así hasta que finalmente haya una condena. Si no hay condena, el dinero se lo van a devolver a López, porque en Argentina, como regla general, solo tenemos decomisos, o sea, el dinero solo pasa al Estado cuando hay condenas, excepto en algunos casos que no aplican a esta situación, y en general no hay condenas, este es el problema. Entonces, como el decomiso depende de la condena y no hay condenas por causas de corrupción, no hay recupero de activos en causas de corrupción. Ahora esta parece una condena fácil en el sentido, me decían, bueno, en sede judicial, decís, declaró 2 millones de pesos como todo patrimonio. López le hizo el trabajo a Rafecas. Claro, ¿no? Sí. 8 años Rafecas no hizo nada, cobró un sueldo, no hizo nada. López terminó haciéndole el trabajo de investigación sobre la corrupción de López. Sí. Sí. Ahora, eso es 2 a 6 años de condena, ¿no? Por enriquecimiento Sí, ilícito. sí. ¿Suena poco? Bueno, no, pará, y además hay una pena de multa, que es del 50 al 100% del monto del enriquecimiento. O sea que, digamos, además del decomiso, si hay una condena, corresponde aplicarle una multa y la pena privativa de la libertad. Claro. Y un poco volviendo a lo que ella planteaba respecto de que como no hay condenas no hay recupero. Bueno, acá en el Congreso tienen varios proyectos de extinción de dominio, uno de los cuales presenté yo hace ya 3 años para los casos de corrupción y el Congreso tampoco quiso tratar eso. ¿Qué El quiere decir miércoles la se trata. extinción Quiere decir que se puede recuperar el dinero por un procedimiento civil sin necesidad de esperar a que haya una condena penal. Exacto. Entonces, pudiendo acreditar suficientemente que ese dinero proviene de un hecho de corrupción, no estás atado a los tiempos de la justicia De una penal condena ni a las firme. cuestiones que pueden obstaculizar el dictado de una condena, acá como nos una quedamos- fuga, la prescripción de la Claro. acción penal, que es algo que lamentablemente también se da habitualmente. Bueno, esta causa está a un punto de prescribir, pero incluso, Fernando, si nos quedamos solo con el enriquecimiento ilícito, en este caso suena poco, de alguien que fue 12 años secretario de Obra Pública. Sí, Ahí hay, totalmente. ¿no? Lo que ustedes hablan. Cristina Kirchner hoy hablaba de matriz en su post en Facebook, en su texto. Estaba describiendo su gobierno. Vos decís cuando habla de matriz. Es una matriz, era una asociación ilícita. Ahora- Era organizado. José López, que Cristina no dice la verdad, Cristina le dio la plata a José López, se la dio para que la administre. José López la defraudó con conocimiento de Cristina. Lo que tiene José López es del retorno que le pagaba al sector privado por la obra pública corrupta, y esa es la plata que revolea por el muro de un convento. Es como dijo Manuel, la que tenía puesta. Claro, En sí, realidad bueno. la defraudación al Estado es muy grande, pero va a servir la ley ¿Decomiso? no es de extinción de decomiso, dominio. es de extinción de dominio. Está bien, pero eso es como una vez que llegaste y le encontraste algo, te lo recuperás para el Estado. El Sí, problema pero es... es problema es necesario también anterior, ¿no? recuperar. La sociedad necesita recuperar. No, seguro. Porque- Pero el petito Tet de María Julia fue el caso, ¿no? No, Sí. Pero eso se terminó en la tiene- sí. corte, porque el problema que tenés, yo decía, tenés dificultades para obtener condenas y cuando no tenés condenas, no tenés decomiso. La extinción de dominio viene a resolver eso Claro. porque te permite hacerte de los bienes sin condena en el condena. marco de un proceso civil. Ahora, lo que no te resuelve, o esto es lo que habría que pensar un poco también, es a dónde va a ir lo que decomisás y qué vas a hacer con eso. En el sistema actual, los decomisos en causas de corrupción se los queda la Corte La Suprema. justicia. En la causa de Alzogaray, 2 ONGs especializadas en lucha contra la corrupción le pidieron expresamente a la Corte Suprema que eso fuera la fundación del Hospital Garrahan, Sí. y la Corte, no la de Menem, la fea Sí. y horrorosa, la Corte linda y buena que todos queremos, le dijo que no al Hospital Garrahan y aplicó la subasta del Petit Hotel de María Julia al presupuesto general de la Corte, digamos. Ah, mira. Pero me pasa, ahí da la sensación de que llegamos muy tarde y solamente cuando nos chocamos con la evidencia y un tipo enajenado por motivos Sí, que todavía bueno, no claro. conocemos va a tirar la plata. ¿Por qué? Sí, porque- esa es otra duda. Eh, ¿Vos tenés una hipótesis? No, pero sigo tu razonamiento. Es muy bueno porque hoy todos hablamos de José López, hoy hablamos de los 9 millones de dólares, hoy hablamos de Cristina Fernández de Kirchner, de Julio Devido, y está muy bien,
Tendríamos que hablar de los que todavía no tiraron los bolsos por el muro de ningún lado. Roberto Barata, porque José López era el de Obra Pública de Julio Devido. Ricardo Jaime, que ya está preso, era el de Transporte. Roberto Barata era el de Energía, que se robó mucha plata en energía, mucha. O sea, te adelanto la noticia, en breve o va a tirar un bolso por algún lado o se lo va a empezar a investigar en serio. Barata. Pero la segunda cosa que hay que mirar es cuánto tiempo le queda, por ejemplo, a Julio Devido de hombre libre, de no ser condenado, de terminar con el casco, el chaleco. Ahora, ¿cuánto le queda a Rafecas de juez? Porque si nosotros en serio queremos empezar a condenar... ¿No hizo nada o porque el gobierno, porque el Poder Judicial no tiene herramientas? No, tienen todas. Pasan las dos cosas. Tienen el Código Penal, para empezar tienen con el Lo que no Código tiene es un Penal. buen código procesal penal. Eso es cierto. No digo digamos, no sé el caso particular. Me parece que hay situaciones y situaciones. Digo, no es lo mismo Yarvide que otro juez. Me parece que hay un poco de las dos cosas. Hay deshonestidad, sí. Hay ineficiencia, sí. Hay un código procesal que sirve, no. Ahora, y la transparencia de las licitaciones públicas. Ese es el gran asunto de querés fondo. Ese es el charlar gran lo que- asunto. Si vos querés ir a lo que pasa antes, o sea, no Sí. la respuesta que viene después, Ese es el problema. Bueno, tenés que apuntar a los mecanismos o a los sistemas que favorecen que exista este tipo de corruptelas, es decir, cómo está regulada la obra pública, las contrataciones públicas. Ese es el gran Bueno, Natalia trabaja en esos temas. O sea, ir a antes de que se Argentina produzcan hace los obra hechos. pública con una ley de 1947. Este sujeto durante 12 años hizo obra pública con una ley de 1947. Yo quiero preguntarle a este gobierno, yo lo digo cada vez que puedo, disculpen la insistencia, pero yo no comprendo cómo van a hacer el plan de infraestructura más ambicioso de la historia con una ley de 1947, que imaginen ustedes qué nivel de procedimientos de transparencia, acceso a la información o de participación ciudadana ¿Es puede de tener. 47, Fernando? ¿Ustedes no van No a solo- cambiar eso en el Congreso? Sí, no solo que es muy, pero muy vieja, sino que además lo vieja que era, además funcionó a partir de todas excepciones. Absolutamente. Porque el adelanto por anticipo financiero y acopio de obra, que es de donde se paga el retorno, todos sabemos. Sí, además esta cosa de que a uno se lo aumentó el hago, a otro- porcentaje de manera injustificada, que no responde a ningún parámetro de comparación con ningún otro país del mundo. La segunda es, pensá en esto, el sumum de José López es Sueños Compartidos, donde se pagaban todas las horas sin estar hechas. Es decir, Y hay la una ley, cosa la de ley los dice y es géneros, ¿no? clara, La o sea, la ley es investigación mala y de- es vieja, pero dice y es clara. Ante el certificado de obra o de etapa de obra concluida se paga. El Ahora, problema ahí, ¿sabes acá cuál se es? pagaba sin certificado. El problema es que los controles de esa Y precaria ley... Baez es lo mismo. Pero el problema es que los controles, esos precarios controles, no aplicaban en general a estos casos, porque la mecánica que utilizó el gobierno en los últimos 12 años fue hacer que la licitación la realizaran las provincias o los municipios, digamos. Los que actuaban como comitentes de la nación eran las provincias y los municipios utilizando sus propios procedimientos de contrataciones que son aún más precarios. Entonces, ni siquiera los poquitos controles que teníamos a nivel nacional se aplicaban. Claro, tenés una justicia débil, falta de controles, manejo discrecional del dinero. Después se vuelve muy difícil perseguir. Bueno, una de las características de lo que ocurrió en los últimos 12 años fue también el desmantelamiento de los órganos de control. Claro. Entonces, si, ¿Quién controló todo uno de los esto? problemas, ¿Quién no lo controló? Uno de los problemas más importantes para digamos, perseguir los casos de corrupción es la detección. Entonces, si vos no tenés incentivos que favorezcan la detección, no tenés protección de denunciantes y testigos de hechos de corrupción, no tenés regulado el arrepentido, desmantelaste Bueno, los acá organismos de Pontacuerto control, terminó de ser ¿cómo único. ¿cómo vas a detectar hechos de corrupción cuando además el dinero se oculta? Porque también esto hay que decirlo en favor de los jueces que hoy están siendo cuestionados. Es decir, tienen denuncias hechas con recortes de diarios y ningún elemento para avanzar. No van a ir con un palito con dos puntas a ver a dónde está enterrada la plata. No es la manera Pero de tampoco investigar. hay yo investigaciones disiento con patrimoniales. Manuel. Yo disiento con Manuel y mucho en ese punto, porque cuando uno investiga el enriquecimiento ilícito, la defraudación del Estado, tiene que pensar en de dónde sale la plata. No solo dónde está la plata defraudada, las dos cosas. No hay juez todavía en la Argentina que haya revisado una sola licitación pública. No hay. No hay uno que haya ido, excepto ahora, más o menos. Ayer casualmente llamaron a indagatoria a 42 personas en Sueños Compartidos, una causa que tiene 5 años. Eve de Bonafini. Eve, incluida. José Sí. López, Julio Devido, Jock Lender. Ollarvide la entretuvo unos 3 años, 4 años, hasta que la Cámara lo echó de una patada. Ahora, Ollarvide se fue con títulos y honores. Déjenme que les pregunte esto para finalizar, que me parece que es un debate interesante. Hay 4 policías que llegan al lugar, no conocemos, hay mucho misterio todavía, pero supuestamente va López enajenado y le dice, te doy $1 millón de coima, y dicen no.
La gobernadora tiene planes de ascenderlos la semana que viene y darle un premio. A un cana que no se deja coimear, ¿hay que ascenderlo? ¿No habla de Yo que creo que tenemos una cultura que eso es tan raro que... ¿Qué hacemos con él? ¿En otro creo que país del mundo es concebible? Los incentivos son como raros, ¿no? A ver, pensemos en el tema del blanqueo de capitales, que es como para hablar de algo que también genera un incentivo negativo. Todos los países necesitan generar divisas frescas y que quienes no pagaban impuestos empiecen a pagar por aquello que no tienen declarado. Pero es un mal mensaje para la sociedad. Básicamente lo que les decís es la anomia paga, digamos. Argentina tiene un serio problema de cumplimiento de la ley desde hace muchos años. Digo, Carlos Nino hablaba de la anomia boba en el año 93, ¿no? Y a la vez esto, y al que no se deja coimear le voy a dar un premio. ¿Premio? No sé, la verdad es que bueno, puede funcionar como un ejemplo para otros policías. En un país en el que está tan cuestionado. Por eso, es una admisión de lo mal que estamos. En otro país le hacen un acto, le dan una medalla y se queda hasta que no concursa para el ascenso. Pero como dice Manuel, vos pensá en el nivel de degradación que está la policía hoy en día. La verdad que yo no sé cómo son esas dos personas, probablemente ese ha sido su acto de mérito y probablemente después no sea. Pero lo que digo es, a veces sirve un incentivo, a veces sirve decirle a los demás, miren que yo políticamente he decidido premiar a los que hacen bien las cosas. Bueno, gracias a los tres por haber estado acá. Muchísimas gracias. Quédense todos ustedes, vamos a hacer información de qué causas tiene hoy puntualmente López en los tribunales. Ya venimos.